Muy buenas tardes, Andrea. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me alegra mucho que estén en este espacio como tan importante para nosotros y espero que puedan como aprender y poderse llevar alguito para la casa. La idea pues de este pequeño taller es que sea pues como algo muy general para yo explicarles a ustedes cómo es y quiero que ustedes también puedan participar, me interesa mucho que puedan expresarse sus inquietudes que tengan, no duden en hacérnoslas y al final pues tendré también como ese espacio para compartir con ustedes, que es también lo importante del taller. Entonces, bienvenidas. Como lo dijo Andrea, pues este es un taller de duelo anticipado. Quiere decir que entonces no nos vamos a enfocar en el posterior al fallecimiento como normalmente o generalmente se entiende en el medio, sino que vamos a ir como aprendiendo a soltar paso a paso y como estamos pues en el contexto de enfermedad, es en el cual me voy a enfocar principalmente, ¿cierto? Pero quiero que entendamos incluso que hay muchos tipos de pérdidas, ¿sí? La pérdida no solo es por la muerte, sino que hay pérdidas tangibles, que por ejemplo yo pierdo un ser querido, una mascota, un objeto material que se me perdió el lapicero favorito. Uno le hace duelo a su lapicero favorito, ¿cierto? Porque se perdió. O algún miembro del cuerpo, cuando pierdo alguna extremidad, me tienen que amputar un brazo, una piernita, también le hacemos pues como el duelo a esos procesos. Hay pérdidas simbólicas, cuando pierdo, por ejemplo, el empleo, cuando pierdo mi independencia, cuando estamos viviendo un proceso de enfermedad, que ya no puedo hacer las mismas cosas, y no necesariamente una enfermedad crónica que me lleve al fallecimiento. Por ejemplo, en algún momento puntual, una gripa muy fuerte, muy horrible, también me lleva a una pérdida de independencia temporal. Y a esa temporalidad de la pérdida, pues también le hacemos el duelo. La pérdida, por ejemplo, de la libertad, el secuestro o pérdida pues de algún sueño, ¿sí? En el nido vacío, por ejemplo, cuando los hijos se van, que ya quedamos solos, pues ya quedan solo los padres viviendo solos, pues entonces también se le debe hacer pues como algún proceso de duelo. O cuando pierdo una relación de pareja, ¿cierto? Mi esposo, mi novio de mucho tiempo, también le hago duelo. Incluso para crecer necesitamos tener pérdidas y para esas pérdidas hay que hacerle duelo. El nacimiento, la adolescencia. ¿Cuántos no peleamos con la adolescencia cuando ya nos teníamos que hacer ese tránsito a la adultez, ¿cierto? Y ese pelear con ese crecer también hace parte del duelo. Aprendemos por exposición, entonces el tener que enfrentarnos a esas situaciones nos va a ayudar a comprender un poco más la situación, incluso el mismo sentido de la vida. Un pequeño repaso de qué es el duelo, pues es un proceso natural, ¿cierto? No es algo que sea raro, todos debemos hacer un proceso de duelo, todos pasamos por un proceso de duelo, y eso nos ayuda a restaurar nuestra salud mental y readaptarnos a esas nuevas situaciones que tenemos en la vida, ¿cierto? Como estamos hablando de procesos de duelo anticipado, pues va a depender mucho de esa situación que pase. Entonces, por ejemplo, cómo yo supero la pérdida de este trabajo, cómo me ajusto nuevamente a mi situación para conseguir otro trabajo, para salir adelante, ¿cierto? Y cómo sobrellevar las cosas. Es un proceso que nos llena siempre de muchos cambios emocionales. Eso me hace también como algunas representaciones mentales y conductas relacionadas con la pérdida. Entonces hago pataleta, que las pataletas pues van a ser diferentes, no van a ser pues como la de un niño chiquito de 5 años que se tira en el piso del supermercado, pero una pataleta, por ejemplo, de un llanto, de un por qué a mí, un reproche, búsqueda incluso de algún culpable por la pérdida pues de esa situación. No incluye solo un sentimiento, ¿cierto? Como lo dije, una sucesión de ellos. Va a haber un proceso primero como de rabia, que incluso como negación, no, es que eso no me puede estar pasando a mí, eso es imposible que me pase, va a haber rabia, va a haber tristeza, múltiples pues como situaciones y sentimientos que nos genera, dependiendo también como de la pérdida, y que es muy importante que estas reacciones y estos sentimientos van a ir muy de la mano teniendo en cuenta qué relación se tenía o se tiene con esa persona o el objeto de pérdida. Si era, por ejemplo, mi trabajo de los sueños, pues me va a costar un poco más ese proceso de adaptación a ya no tenerlo.
Pero, por ejemplo, si yo no voy a conseguir este trabajo y me voy a meter en esto mientras consigo otra cosa, solo porque sí, pues si pierdo ese trabajo o si me cambio de trabajo, pues lo más probable es que esa sensación de pérdida sea menor. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que cada pérdida se va a vivir de manera diferente. No es que si yo a lo largo de mi vida pierdo 5 trabajos, voy a vivirlos de manera similar, sino que todos se van a vivir diferente, ¿cierto? Y que todas las personas lo viven diferente. Yo perdí un trabajo, pero mi reacción va a ser muy diferente a la otra persona que perdió también un trabajo similar, ¿cierto? Si bien son situaciones similares, los contextos los hacen diferentes y las situaciones van a cambiar, por lo tanto las reacciones de cada persona también cambian. Importante que hacer el duelo significa responsabilizarme de la situación, yo hacerme consciente de lo que estoy viviendo y decir, tengo que enfrentarme a esto, ¿cierto? Vamos entonces a enfrentarnos y a pensar un poco más en cómo podemos ir sobrellevando esas situaciones y cómo nos podemos responsabilizar de eso mismo. Va a haber también una ruptura de hábitos de vida. Ya no voy a hacer lo mismo que venía haciendo antes, por múltiples razones y dependiendo de las pérdidas. Si tuve una pérdida que ya no podía hacer alguna actividad por la enfermedad, ya no puedo hacer tanto ejercicio, mi hábito de vida entonces se va a ver limitado porque ese día a día pues ya no puedo hacer ejercicio, entonces tengo que ensayar y tengo que mirar cómo lo reemplazo, cómo vuelvo a adaptarme a ese día a día dentro de las situaciones. Si pierdo un trabajo, pues ya no tendré que madrugar y salir al lugar de trabajo, sino que ya me voy a quedar en casa todo el tiempo, entonces tengo que pensar qué hacer con mi tiempo, ¿cierto? Y eso nos va a ir cambiando y eso nos genera también muchos cambios a nivel físico, a nivel emocional, incluso sociales. Va a depender mucho del nivel pues del nivel de ciclo de vida en el que estemos. No es lo mismo una pérdida a nivel cuando estamos pues siendo adolescentes, que cuando estamos más adultos o cuando incluso se llega a una etapa de adulto mayor, ¿cierto? Esas pérdidas también se van a ir identificando y se van a generar pues como esos cambios. Y la reacción en la familia, en los alrededores, pues también va a cambiar, dependiendo de la actitud y el hábito, por ejemplo, que nosotros tomemos frente a esa situación. Ahora sí, pues, ¿qué es el duelo anticipado? ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos compete inicialmente pues en este taller? Es un proceso que afrentan algunas personas, no todas se tienen que ver enfrentadas a un proceso de duelo anticipado, no todas lo logran hacer de la manera más adecuada, ¿cierto? Simplemente se van como negando y se va alargando el proceso de duelo, pero es un proceso que se debe afrontar antes de que un ser querido fallezca, ¿cierto? Puede haber diferentes circunstancias, ¿cierto? Y esto puede incluso, pues en situaciones principalmente se da, es cuando nosotros podemos prever como esa pérdida, cuando nos empezamos a dar cuenta, ay, este familiar, o por ejemplo cuando estamos con el abuelito, que ya lo vamos viendo más viejo, ni siquiera tiene que ser en un contexto de enfermedad, sino por el mismo ciclo de vida, ¿cierto? Ay, mi abuelita está envejeciendo, yo creo que ella puede fallecer próximamente, ¿cierto? Ahí empezamos a ver como todos esos cambios y ese pensamiento que me dice, uy, es que podemos estar sujetos pues a una situación de fallecimiento, a una situación de pérdida, es cuando iniciamos como todo ese proceso de duelo anticipado y nos damos cuenta cómo ir enfrentando cada una de esas situaciones y cada una de las pérdidas que nos da la enfermedad. El más habitual, donde pues de los duelos anticipados que se presentan, es cuando un ser querido padece alguna enfermedad de larga duración, una enfermedad que sea crónica, que los médicos han comunicado también a la familia, un pronóstico de vida, que no tiene que ser pues unos días, pero sí como que el avance de la enfermedad, su curso pues llevará a la muerte, que no hay una enfermedad, que la enfermedad no tiene cura, sino que por este medio, entonces los parientes, toda la familia han podido ir como elaborar esa pérdida, incluso algunos aspectos pues como de la pérdida, a veces no todos, ¿cierto? Y se pueden elaborar antes
de que esa muerte o de que ese fallecimiento se produzca. Por lo que entonces, cuando ya fallece la persona, va a ser, entre comillas, mucho más fácil también hacer el proceso de duelo. Lo digo mucho más fácil, no porque sea fácil el proceso, sino porque ya hay un recorrido que lleva a la persona frente a esas pérdidas, ¿cierto? Entonces no es lo mismo yo poder tener como ese espacio antes de, con mi familiar, poderme ir adaptando a que de pronto de un día para otro me llamen y me digan su familiar falleció de un accidente de tránsito, no nos pudimos despedir, no pudimos hacer como ninguno, él estaba súper sano, entonces no había nada como que nos sugiriera esa posibilidad de muerte. Entonces es un impacto emocional mucho más importante que cuando vemos el deterioro día a día de esa persona, ¿sí? En este proceso, pues y en este taller nos vamos a enfocar solo en este proceso pues de enfermedad de larga duración o crónica, ¿sí? Pero también hacemos, por ejemplo, duelos anticipados cuando existe la desaparición de un miembro de la familia, que no se logra identificar o no se logra recuperar también el cuerpo o la persona no aparece todavía, entonces se va a dificultar y se le llama también duelo anticipado porque no está esa certeza exacta de que realmente ese familiar falleció, ¿cierto? Entonces, lo llamamos como duelo anticipado y se hace pues como todo el proceso de duelo y se concluye pues entonces ya cuando el familiar aparece en cuerpo o pues su familiar apareció, ¿cierto? Aspectos que facilitan el duelo anticipado. Entonces, el primero de ellos está pues obviamente en anticipar esa posibilidad de muerte y eso puede restar el impacto al hecho de la muerte en sí. Estamos en una cultura en la que no nos gusta hablar de la muerte, es un tabú en el medio, ¿cierto? Si yo llego y toco en mi familia, no, es que cuando yo me muera, de pronto yo quiero que ustedes, en vez de un funeral, hagan una fiesta así, pues eso no queda bien visto a nivel, pues, como cultural y en nuestra sociedad mucho menos, ¿cierto? Pero cuando tengo esa posibilidad y en mi mente tengo el hecho de que no, bueno, aquí está pasando algo raro, mi familiar, mi mamá, mi papá o mis hermanos o esta persona que está enferma puede fallecer. Entonces, era lo que les decía anteriormente, ya cuando la persona fallece, pues le va a restar como ese impacto porque yo ya lo había pensado. Y el solo hecho de haberlo pensado, pues me ayuda a identificar muchas situaciones que antes no tenía previstas, ¿cierto? Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en estos procesos de enfermedad larga, de enfermedad crónica, así yo tenga en un futuro cercano, lejano, a mediano plazo, porque no es fácil tampoco determinar en cuánto tiempo mi familiar va a fallecer, ¿cierto? Y no es tampoco lo ideal, es tener en cuenta que también se va a mantener esa esperanza de curación o esa esperanza de recuperación hasta que finalmente la muerte se produce, ¿cierto? Entonces, si bien va a restar impacto, pues no deja de lado, o si bien voy a estar pensando en que ese familiar puede fallecer, no voy a estarlo pensando todo el tiempo, sino que esa esperanza se debe mantener también hasta que ya finalmente el cuerpo de mi familiar dice, hasta aquí llegué, ¿cierto? Importante, otro punto importante es que el duelo anticipado ofrece al entorno, a los familiares, la posibilidad de apoyarse durante el tiempo que dure la enfermedad. No sé si todos conozcan el programa de cuidado paliativo. Nosotros en el programa tenemos acompañamiento no solo para el paciente, sino también para la familia, precisamente porque este punto es muy importante para nosotros. Entonces, primero tenemos profesionales, están los médicos, el paliativista y tenemos médico de apoyo, tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogas y tenemos enfermeras que apoyan a todo ese binomio paciente-familia. ¿Por qué? Pues porque si bien para nosotros es muy importante ese control de los síntomas molestos que nos está generando la enfermedad, pues esos síntomas molestos también pueden ir relacionados con la familia. Entonces el paciente nos puede decir, no, es que yo estoy muy preocupada por mi hija, supongamos que está también al cuidado mío y entonces me tiene que hacer todo porque yo ya no puedo hacer nada, ¿cierto?
Y la posibilidad de apoyar a esta familia, de escucharla, de ayudarles, por ejemplo, en la repartición de los cuidados, en cómo se distribuyen esas tareas para que no haya una carga en un solo miembro de la familia y no haya un agotamiento físico ni mental, pues entonces les va a ayudar también en ese proceso de duelo anticipado. Tenemos el acompañamiento también para los familiares justo en ese proceso de duelo, que ellos permitan y logren hablar sobre sus sentimientos. No, es que hoy estoy muy triste porque esta semana mi familiar se debilitó y ya no está caminando casi, ¿cierto? Eso es un proceso de pérdida y eso se le hace duelo a ese momento en que el familiar ya no puede volver a caminar, ¿sí? O se cayó y se fracturó, también se hace ese acompañamiento en la pérdida. Y esto son situaciones que quedan vetadas cuando hay una muerte imprevista. Yo no puedo hacer un proceso de duelo anticipado si no conozco o si no tengo en mi mente que esa persona o que ese familiar puede fallecer, ¿cierto? Entonces, tampoco puedo decir, ay, es que voy a pedir ayuda por si mi mamá fallece, pero mi mamá tiene 50 años y está súper sana, ¿sí? Se puede hacer, pero no es como lo más común y no es tampoco como de los más efectivos, porque uno hace el duelo sobre las cosas que va viviendo. Entonces, como no estoy viviendo nada con mi mamá de 50 años súper sana, pues entonces es más difícil poderme anticipar a todas esas situaciones que se puedan presentar con la mamá, ¿cierto? Por eso se debe hacer pues como este apoyo, tampoco muy anticipadamente, sino que a medida en que se van viviendo las pérdidas. Hay también aspectos que dificultan mucho todo este proceso de duelo anticipado. Primero de ellos es que pues, al duelo normal, a todo lo que estamos viviendo en este contexto de enfermedad, estamos dolidos porque entonces a mi familiar le diagnosticaron un cáncer o ya lleva varios años con cáncer y ya le hizo metástasis, eso nos duele. Una cosa también es lo que piensa en mi cabecita y que tengamos muy claro el diagnóstico y que tengamos muy claro para dónde vamos. Y otra cosa también es lo que me dice el corazoncito, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que son dos situaciones diferentes y son dos estrategias también diferentes por las cuales nos vamos a guiar, ¿sí? Entonces, a ese dolor que estamos viviendo por el proceso de enfermedad, hay que sumarle también ese deterioro, tanto físico y mental, que está sufriendo ese ser querido antes de fallecer, o que pueda haber alguna posibilidad de agonía. Entonces, muchas familias en nuestro programa nos dicen, es que yo no quiero verlo sufrir, o los mismos pacientes incluso nos dicen, no, es que yo no quiero verme postrado en una cama, eso es sufrimiento. Para cada familia va a ser diferente ese concepto de sufrimiento, pero en sí genera sufrimiento para el paciente y genera sufrimiento para el familiar, ¿cierto? Y ese deterioro día a día, que cada vez uno lo va viendo más y más delicado, pues nos genera ese dolor intenso al que debemos prestarle atención y que este momento y este proceso de elaboración de duelo anticipado nos puede ayudar mucho. Hay que tener en cuenta también que el sufrimiento previo que le genera a un familiar, pues en este caso se le llama pues como el doliente, pero puede ser familiar, amigo, ¿sí? Familiar no necesariamente tiene que ser línea biológica, sino persona cercana, por no saber qué está pasando. Esa incertidumbre, miedo a lo que pueda presentarse, a lo que pueda estar presentándose y alguna incapacidad para controlar la situación. Me explico. Hay muchas situaciones en el proceso de enfermedad donde el futuro es incierto, ¿sí? En un proceso, por ejemplo, de enfermedad por cáncer, puede ser un poco más claro. Sin embargo, hay pronósticos en los que el médico te puede decir, no, puede fallecer mañana o puede fallecer en un mes, ¿cierto? Eso genera mucho dolor y mucha incertidumbre por la persona y al familiar, porque están también como viviendo el día a día, pero esperando a ver qué pasa. Eso tampoco es de lo más sano. Lo importante es tener todo en la vida, es incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar conmigo mañana, ¿cierto? Yo puedo pensar en que me voy a levantar y voy a ir al trabajo
y voy a trabajar todo el día y después de trabajar todo el día vengo para mi casa, ¿cierto? Pero eso es solo un pequeño plan. Puede que algo pase y que no pueda controlarlo, que me impida o ir al trabajo o llegar a mi casa o quedarme en el trabajo. Entonces son cosas que también dificultan mucho todo este proceso porque genera mucho miedo. Y la incertidumbre y el miedo son a veces como los peores enemigos que nos podemos encontrar en este proceso, porque nos nublan la mente y no nos permiten ver un poco más allá de lo que está pasando. O por ejemplo, alguna crisis supongamos, de respiración en el paciente, que se esté ahogando mucho y que esté en la casa, para un familiar va a ser muy angustiante no poder controlar esa situación y no saber qué hacer. Nosotros ahí en ese proceso, entonces también con nuestras enfermeras jefes capacitadas, pues lo que hacemos es entrenar a la familia en esas habilidades técnicas que van a ayudar a disminuir ese miedo. Puede que pase esa situación de crisis de ahogo y la familia sepa cómo responderla. Puede que no pase, ¿cierto? Pero de todas formas nos vamos a anticipar a todos esos procesos a todas las crisis o a todas las situaciones que nos puede generar la enfermedad y que la familia pueda estar un poco más tranquila y pueda centrarse en esos aspectos puntuales del cuidado, pueda centrarse en sus propios sentimientos, ¿cierto? Como tratar de reducir al máximo esas situaciones que nos generan temor y miedo, que no nos permiten actuar o que no nos permiten seguir pensando en otras cosas. Otra cosa que dificulta es esa esperanza de recuperación, esa esperanza de curación, ¿cierto? Y no tiene que ser una dificultad, como lo dije antes, pues también hay que tenerlo muy claro, esa esperanza se debe mantener hasta el último momento. Estamos también incluso sumergidos en una cultura muy religiosa, ya no solo la católica, pero sí donde hay un Dios, donde existe un Dios que todo lo puede, ¿cierto? Y eso es muy importante si estamos en un proceso de duelo anticipado o si tenemos a alguien cercano en un proceso de duelo anticipado, es muy importante mantenerle esa esperanza. Que esa esperanza no sea tampoco como una ruptura, sino que sea como un punto de equilibrio. Tener ese conocimiento de que la muerte nos puede llegar, pero también tener por ahí, por los laditos, no, pero es que también puede existir un milagro, ¿cierto? Pero a veces esa fe desbordada nos va a dificultar un poco realizar como todo este proceso de duelo. El hecho de que no haya certeza sobre la muerte tampoco lo permite, ¿cierto? Esto principalmente sucede ante las desapariciones de las personas, cuando son secuestrados o salen de la casa y no regresaron a casa, donde no hay certeza de qué pasa, no hay certeza de lo que sucedió con esta persona, pues nos va a facilitar mucho, nos va a dificultar mucho todo este proceso. O cuando es una enfermedad, por ejemplo, que no está muy estudiada, una enfermedad rara que los médicos te dicen, ve, no, como no conocemos tanto, pues puede haber estas situaciones, pero también puede que limiten y que haga que el fallecimiento sea corto, pero puede que dure muchos años así, ¿cierto? Entonces tampoco hay muchas certezas que ni siquiera pues como el equipo médico nos puede resolver, que también van a dificultar todo este proceso. Porque entonces si pienso que se va a morir ya, entonces me entra como también sentimientos de culpa, ay no, pero es que lo estoy matando, yo porque pienso que se va a morir. Pero si no pienso, pues entonces tampoco estoy como muy centrado en la realidad. Todo esto genera pues como complicado hacer una elaboración del proceso de duelo antes de que se produzca la muerte. Podemos hacer procesos de duelo de esas pequeñas pérdidas, pero uno decir, por ejemplo, que hizo el duelo completo antes del fallecimiento, pues va a ser muy complejo poderlo decir y me atrevería a decir que nadie lo logra, ¿cierto? Es un proceso de aprendizaje constante y hasta no vivir ese proceso, esa muerte puntual, no se va como a poder concluir el proceso de duelo. Y es por esto mismo. Cuando hablamos de duelo en general, duelo post-mortem, la primera tarea del duelo es aceptar la realidad de la muerte, ¿cierto? Entonces yo me hago a la idea, mi familiar falleció, ¿cierto? Por eso la tarea del duelo no se puede completar antes del fallecimiento,
porque entonces en mi mente, como todavía tengo a mi familiar al lado, todavía tengo forma de disfrutarlo, de conversar con él, de hacer algunas actividades, pues entonces no va a haber una completa aceptación de esa realidad de fallecimiento. Se puede aceptar entonces, por ejemplo, en un proceso de duelo, aceptar el pronóstico médico. Bueno, sí, esto va a pasar así, se va a debilitar, entonces lo primero que va a pasar es que va a empezar a perder la habilidad de caminar, luego puede afectar el habla, se va a quedar más tiempo acostado y se va a ir quedando dormidito, ¿cierto? Eso es aceptar como las situaciones y el pronóstico médico. Sin embargo, la muerte en sí pues va a dificultarse mucho más, solo hasta que se vive. ¿Qué es importante tener en cuenta? El duelo anticipado es un tiempo en el que tanto el paciente como la familia se preparan para el cambio, ¿cierto? No solo es la preparación de uno solo, sino de todos los que estamos alrededor y todos los que tenemos que ver con la enfermedad. Y hasta este momento les hablé de todos los procesos y todos los cambios que sufre el familiar. Pues es muy importante tener en cuenta que los pacientes también atraviesan un proceso de duelo. Si yo soy paciente, pues tengo que entonces también hacer mi duelo por tener mi enfermedad, hacerle duelo a mi diagnóstico, entenderlo, aceptarlo, asimilarlo, empezar a hacer como a seguir mi vida y teniendo en cuenta como esas dificultades porque la enfermedad nos genera, a veces puedo seguir trabajando, a veces no. Entonces todos esos cambios pues los tengo que vivir yo y los tengo también que asimilar yo como paciente. Cuando está muy avanzado, por ejemplo, ese diagnóstico o muy avanzado ese proceso de enfermedad, algunos pacientes pueden querer incluso poner sus asuntos en orden, ¿cierto? Que sus deseos sean respetados. Se refiere, por ejemplo, a completar asuntos pendientes. Supongamos un ejemplo, un paciente tiene su casita, pero no, es que yo le quiero dejar esta casita a estos hijos, que fueron solos los que me cuidaron, los otros hijos no participaron, entonces no les voy a dejar la casita, o tengo algunos dineros por ahí atravesados y los quiero dejar listos, tengo deudas, y empiezan a hablar. Y uno como familiar, a veces por el susto, como no estamos acostumbrados a hablar de los sentimientos, como estamos en una cultura que le tenemos miedo a la muerte y que no hablamos de la muerte, cuando el paciente empieza a expresar, vea, mija, cuando yo me muera, usted va a hacer tal cosa. Entonces, uno ahí mismo dice, no, papá, espere, tampoco. No hablemos de eso, después miramos, ¿cierto? Pero ese conversar sobre esos asuntos pendientes le va a ayudar mucho al paciente también a hacer su proceso de duelo, que pueda estar tranquilo y que ustedes también se tranquilicen teniendo al lado pues esas situaciones y teniendo al lado pues el paciente para poder hablar. Puede expresar también la necesidad de alejarse emocionalmente de otras personas. Muchas veces vemos que los pacientes se van distanciando, tienen como sus momentos de soledad, ya no salen tanto de la pieza para la sala donde está toda la familia reunida, sino que se vuelven como poco conversadores, ya solo lo necesario, no participan tanto de actividades sociales, a veces los llaman para visitar los amigos, familiares, y estos la rechazan. Y es un proceso normal en este proceso de duelo y hay que permitírselos también, ¿cierto? Sin llegar, por ejemplo, pues a un extremo en donde no coman, se queden pues encerraditos, también como con un punto de equilibrio que nos permita estar pues como en esos dos, pero permitirle también ese distanciamiento y estar solito con el mismo, ¿cierto? A veces es muy importante y la mayoría de ellos están preocupados por la forma en que sus seres queridos lidiarán con su ausencia cuando ya no estén, ¿cierto? Ay, es que yo estoy muy preocupada por fulanita, porque dejó de trabajar por cuidarme y cuando yo me muera ella ya no va a tener nada para hacer, no tiene trabajo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a sostener? ¿Cierto? Es como de las principales angustias que refieren los pacientes en este proceso y el poder tener un espacio en familia para conversarlo, para decirle, no, papá, tranquilo, yo voy a estar bien, o papá, yo miro a ver, yo tengo estas otras habilidades que cuando tú no estés yo las voy a poner en práctica. Darle esa tranquilidad ayuda mucho. Esos espacios
a veces es muy importante. En la cultura, por ejemplo, en estos mismos, un vecino, un amigo nos dice, ay, no, pero no vaya a llorar delante de su familiar enfermo, ¿cómo se le ocurre? Eso es mostrarle debilidad, eso es ponerlo más mal, ¿cierto? Es muy importante poder expresar esos sentimientos. El hecho de yo decirle, papá, mamá, ve, me siento triste porque estás pasando por esta situación. Hoy amanecí triste porque te vi con mayor dificultad para caminar. ¿Y qué tal? ¿Cierto? El papá o la mamá o esa persona, ese familiar enfermo va a decir lo mismo. Ay, sí, yo también. Que si nos ponemos a llorar, lloramos todos juntos. Pero es yo sufriendo porque mi familiar está triste, yo estoy triste, mi familiar está sufriendo. Y esa persona, ese familiar enfermo, pues está sufriendo porque me ve también a mí sufriendo. Entonces estamos sufriendo todos juntos, pero separados, ¿cierto? Entonces la idea es poder propiciar esos espacios en familia, expresar los sentimientos, poder hablar sobre ellos, que si lloramos, pues lloramos todos juntos, nos desahogamos y nos vamos a cargar de energía para seguir adelante. Eso hace que el proceso de duelo sea un poco más efectivo. ¿Qué se puede hacer cuando nos vamos a enfrentar entonces o cuando vamos a empezar un proceso de duelo anticipado? El primer paso también puede ser buscar ayuda. Puede ser una ayuda terapéutica, alguien con quien conversar, eso nos ayuda mucho. Si somos, por ejemplo, católicos o creemos en algo, estamos afiliados a alguna religión, buscar el pastor, el sacerdote, ¿cierto? Que nos pueda como brindar esos consejos y ese confort y ese acompañamiento en todo lo que estamos viviendo, ¿cierto? No vivir el dolor solos. A veces también tendemos a alejarnos, a vivirlo solitos, pero el poder comunicarnos, el poder expresar sentimientos va a ayudar mucho en este proceso. Recordar que todos necesitan un tiempo adecuado de duelo. Supongamos, somos una familia de 5 hijos, pues los 5 hijos no vamos a vivir ese duelo de la misma manera, ¿cierto? Va a haber personas o va a haber algún hijo que se niegue a esa posibilidad de fallecimiento desde el momento del diagnóstico. No, papá, es que usted va a salir adelante, vamos, entonces no haga ninguna elaboración de esas pequeñas pérdidas, cuando va a haber otro en que ya lo está, por decirlo coloquialmente, no es que usted ya lo está matando, ¿cierto? Ya está empezando a hablar, es que cuando fallezca entonces el papá voy a hacer esto en la casa, es que voy a hacer estos cambios, ¿cierto? No todos viven el proceso de duelo de la misma manera, entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces eso nos genera muchos roces y muchas discusiones a nivel familiar. Entonces tenerlo en cuenta nos va a ayudar a disminuir esas angustias y a disminuir esos conflictos familiares. Recurrir a las creencias espirituales, eso brinda impresionante confort y alivio. Entonces, no perderse la misita todos los domingos si eres católico, o no perderte la ida a la iglesia, la ida al culto, la conversación con las otras personas, con sus hermanos de iglesia, ayuda mucho. La expresión a través del arte también es muy útil, a través de la poesía o de la música. Puedo escribir cartas, incluso la jardinería también puede ser una actividad. Es muy importante tener estas actividades que nos desconecten, que nos desconectemos del hecho de que estamos en un proceso de cuidado y acompañamiento de una persona enferma. En estos procesos es muy importante cuidarse a uno mismo y ser como el egoísta, ¿cierto? Primero yo y ya después podré cuidar al otro. Pero si me descuido, si me canso, no voy a poder acompañar de la mejor manera y eso va a traer pues también repercusiones más adelante, tanto en mi salud física como mental. Participar también de la revisión de la vida a través de fotos, de la música, participar de esas conversaciones familiares, la escritura, poder hablar dependiendo pues de los procesos de enfermedad. De los pacientes se podrá hacer, en otros no se podrá hacer, pero poder recordar y, ay, papá o mamá, ¿te acordás cuando estábamos en tal parte, cuando fuimos a aquello? ¿Cierto? Esos encuentros que no tienen que ser siempre para conversaciones difíciles, nos ayuda mucho también para ir sobrellevando todo este proceso. Identificar problemas y preocupaciones, tanto en el paciente como en nosotros. Entonces, papá, ¿qué te preocupa? Papá, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hacemos? ¿Cierto? O identificar en mí, no, a mí me preocupa de pronto
que si mi papá fallezca, esta situación quede sin resolverse. Entonces, intentar también poner la conversación en familia para poder ir resolviendo todas esas situaciones antes de la pérdida. Hablar de los sentimientos, pues ya lo he mencionado en múltiples ocasiones, abordar todos esos problemas legales, financieros, incluso funerarios. Muchas veces, pues como no estamos nunca pensando en la muerte, y no es que sea malo, es algo cultural y es algo que nos ayuda y que hemos visto que nos ayuda a seguir viviendo, pues tampoco pensamos en esos momentos del fallecimiento, ¿qué vamos a hacer? Entonces es muy importante cuando el paciente esté en su cercanía a la muerte, poder tener claro, no, si fallece yo ya sé que debo llamar a tal parte. Si por ejemplo fallece en la casa, debo llamar a tal parte para que venga el médico legal, haga el certificado de defunción. Una vez yo tenga el certificado de defunción, entonces es muy importante saber a qué funeraria voy a llamar, si puedo averiguar incluso los, ¿cierto? Porque también es muy importante que no nos caiga como otro baldado de agua fría el decirnos es que su funeral costó 3 millones de pesos, páguelo, y uno sin tener de dónde sacarlo, o a veces sin tener de dónde comprar el mercado, ahora como para pagar un entierro o un funeral, ¿cierto? Entonces, es muy importante, no es algo que se piense muy a menudo, pero es una situación muy importante que se debe pensar. Analizar los planes futuros, ¿cierto? Ir replanteándonos. Entonces, supongamos, yo tenía para el año entrante un paseo con toda la familia, pero pues hemos visto que este proceso de enfermedad nos puede truncar esos planes. O teníamos, o yo tenía, por ejemplo, planeado regresar al trabajo, pero entonces esta persona que yo cuido cayó y decayó en su enfermedad, esos planes se van a ir truncando, ¿cierto? Entonces, poderlos analizar y poderlos flexibilizar mucho. Esa parte de la flexibilidad es muy importante para poder ir resolviendo e irse adaptando a todas las situaciones que nos llegan. Identificar también si sus expectativas son realistas. A veces nos hacemos pues como muchas ilusiones, muchas expectativas. No, papá, es que yo sé que tú vas a volver a caminar, yo sé que tú puedes pararte, ¿cierto? Y a veces entonces eso va en contra de lo que nos dicen los médicos, va en contra de lo que nos dice el mismo paciente y de lo que nos va mostrando. Entonces, poder identificar esas expectativas, pues nos van a hacer dar cuenta de cómo estamos sobrellevando la situación y de los cambios y de los ajustes que necesitamos para sobrellevar esa situación y empezar nuevamente. Entonces, eso era como lo que les tenía en este ratico. Les dejo mi contacto también si tienen alguna duda, alguna situación. Quiero escucharlas también si necesitan alguna duda por acá o algún comentario. Quisiera también poderlos escuchar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mariana. Yo quería como agradecer por el espacio porque pues este tipo de información no nos la brindan en cualquier lugar, ¿cierto? Y creo que es muy importante. Pues yo tengo mi abuelita está pues con una enfermedad bastante compleja, entonces me parece muy chévere pues como estos espacios. Y tal vez es una pregunta, digamos que ahí nos pones el contacto. ¿Es posible como escribirte al correo para que nos compartas más información del tema? Claro que sí, lo que vayan necesitando, nos puedes contactar ahí por el correo y se te comparte. Ok, sí, muchas gracias porque pues información acerca de esto es importante como ir leyendo, ir entendiendo todo el tema que es bien interesante y creo pues que en este momento mi familia lo necesita mucho. Entonces, muchas gracias por el espacio. Claro que sí, igual queda abierta la posibilidad, tenemos los talleres todos los cuartos jueves del mes, entonces también que ustedes tengan claridad de que el cuarto jueves del mes se van a conectar a esos espacios de duelo, pero el tercer jueves de cada mes también tenemos espacios en donde realizamos actividades pues de cómo explicamos el cuidado puntual del paciente y también cuidados de nosotros como cuidadores. Entonces también son espacios muy importantes para tu familia, Mariana, que pueden aprovechar. Claro que sí, muchísimas gracias.
Con muchísimo gusto. ¿Tienen alguna otra pregunta, algún comentario? Recuerden, por favor, llenar la asistencia. A Frania, con mucho gusto, mucho cariño, me gusta mucho haberte visto acá. Tan linda, muchas gracias. De verdad, muy, muy, muy productivo. En nombre de la familia, muchas gracias, que ustedes saben que han sido un apoyo maravilloso para nosotros. Claro que sí, con muchísimo gusto. De todas formas, entonces, cualquier cosita en el correo, por favor, llenen la asistencia que está en el chat. Se las voy a volver a copiar por si no les llegó. Adri, muchas gracias. Muchas gracias. Primera vez que participo pues como del espacio y me pareció súper interesante. Hay que apoyar mucho estas charlas, incentivar a la gente, a los amigos, a los del programa, a los pacientes que nos visitan, porque está muy chévere y súper rico que queden grabadas, porque hay algunas personas que me manifiestan, no, pero es que en ese horario estoy trabajando, entonces que las puedan escuchar después y que en otro momento te puedan contactar, escribir y pues y resolver las dudas que puedan quedar. Muchas gracias por el espacio, de verdad. Apoyo total Claro a que esta sí. actividad. Con mucho gusto. Muchísimas gracias entonces por todo. Gracias Mi a ti, Adri. nombre, hola, mi nombre es Claudia Jaramillo, soy la hermana de Frania. Muchísimas gracias, es un súper espacio que para nosotros ha sido muy importante porque estamos pasando pues este trago amargo que es esta enfermedad tan difícil y hay muchos tips y nos hemos sentido muy acompañados con ustedes y esto pues termina como de fortalecernos. Entonces muchísimas gracias. Qué bueno. Me alegro mucho. Un abracito, Claudia. Gracias. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias por participar. Y ya saben que cualquier cosa me pueden contactar en el correo electrónico. Muchísimas gracias. Gracias, Adri. Con gusto, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.